Bueno, seguimos entonces en esta segunda partecita de la clase, segundo bloque de la clase. Y vamos a charlar sobre homeostasis, concepto nuevo. Quizás alguno ya lo trae, ya lo maneja y ya conoce de qué se trata, y si no, lo desarrollamos. La homeostasis es una condición de equilibrio, fíjense que dice equilibrio, balance, de nuestro medio interno, vamos a hablar también de qué es el medio interno, gracias a la acción continua o la interacción continua, que es más precisa, la interacción de los múltiples procesos de regulación corporal. ¿Qué es la homeostasis? Pregunta, se los pregunto a ustedes. Capítulo 1 del libro que ya mencionamos, lo van, lo leen, lo buscan hasta que lo entienden. Lo escriben 40 veces hasta que lo entienden. Así funciona. La homeostasis es un proceso dinámico. No es que una vez que se alcanzó, que nuestro cuerpo alcanzó esa condición de equilibrio, se queda ahí y no mueve ni un pelo, ni una célula, ni un ion. No. En nuestro cuerpo están pasando cosas todo el tiempo. Yo me tomé un mate recién, entonces incorporé agua, incorporé algunas sustancias también. Entonces eso pasa por mi tubo digestivo, por mi aparato digestivo, y hay algún proceso de absorción, y además estoy hablando, y estoy respirando, y me estoy moviendo, estoy gastando energía. Entonces, y eso es porque y estoy acá sentado, digamos, sin hacer un movimiento grande físicamente, me refiero. Quiero decir, nuestro cuerpo, aún en un estado de poca actividad, quizás, al menos física, digamos, acá adentro se supone hay alguna actividad, nuestro cerebro está funcionando, ¿no? Yo que estoy hablando y pensando en qué cosas tengo que decir, ustedes que están escuchando, intentando entender qué dice este. Entonces, hay actividad y toda esa actividad consume energía, consume sustancias, transporta materiales de un lado a otro de las células, de una célula a otra, de un medio a otro. Entonces, todo ese conjunto de procesos tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Por eso dice es un equilibrio dinámico. Esto quiere decir, a ver un segundito acá. Sigo entonces, decía, todo este proceso, todos estos procesos en conjunto tienen que estar en equilibrio. Por eso, este estado de equilibrio general de nuestro organismo se denomina homeostasis. Es un proceso dinámico, quiere decir que todo el tiempo están pasando cosas y todo el tiempo nuestro cuerpo está haciendo lo posible por estar en equilibrio. Este estado de equilibrio del cuerpo se puede modificar, vamos a leer un poquito juntos, dentro de estrechos márgenes compatibles con la vida. Imaginen una característica donde hay estrecho margen. Por ejemplo, la temperatura. A veces hace un poquito más de frío, a veces un poquito más de calor, afuera en el ambiente, la temperatura ambiente, en nuestra casa también, pero nuestro cuerpo siempre tiene que estar en un estrecho margen de temperatura, haciendo lo posible porque todo nuestro organismo esté dentro de ese margen. Si baja mucho la temperatura, hipotermia. Si aumenta mucho la temperatura, hay fiebre. Todo eso atenta contra nuestro organismo, contra nuestra vida. Entonces, eso pasa con la temperatura, con la cantidad y concentración de iones, con la hidratación o deshidratación, con todo lo que nuestro cuerpo necesita, con la energía, con todo manteniéndolo dentro de los límites que necesita nuestro organismo para funcionar. Esto es dentro de los rangos de homeostasis que tenemos. Más o menos me explico ahí un poco de qué va esto. Por ejemplo, los valores de glucemia importante para ustedes, como futuros profesionales, como futuros enfermeros y enfermeras. Acá esto es lo que dice este rango el que da el libro, ¿sí? El Tórtora. Bueno, y otra cosa importante en este concepto de homeostasis es que todas las estructuras anatómicas, todo lo que compone nuestro organismo, cada célula, cada sistema, yo decía, mientras estoy respirando y mi sistema respiratorio está enviando a través del sistema cardiovascular oxígeno a todo mi organismo, también a mi cerebro, para que pueda hilvanar dos ideas y pensar, disculpen acá que a veces hay algún ruidito de fondo, paréntesis, cada uno seguimos en nuestras casas, nosotros trabajando, ustedes tomando las clases, entonces a veces sin querer pongo en pausa cuando hay mucho ruido, pero bueno, algún ruidito puede escucharse. Vuelvo, decía, todo funciona coordinadamente, a veces
más a veces menos, pero debería ser, digamos, vamos a estudiar la anatomía y fisiología. Otra cosa, otro paréntesis, disculpen acá, que mientras me viene a la mente lo voy diciendo. Vamos a estudiar la anatomía y fisiología de un funcionamiento normal, ¿sí? De un funcionamiento general, de un funcionamiento adecuado de un organismo. No vamos a estudiar ninguna patología. Entonces, primero estudiamos cómo somos, cómo estamos compuestos, qué estructuras anatómicas nos componen, qué órganos, qué sistemas y cómo funcionan en un funcionamiento normal. Después ustedes verán qué hacer como enfermeros y enfermeras ante tales y otras situaciones, pero primero para saber qué hacer tienen que saber cómo funcionamos nosotros. Entonces, eso decía, todos los aparatos y sistemas contribuyen, interactúan coordinadamente para mantener esta homeostasis. ¿Sí? Salimos de acá. Vamos a algo que se llama, quiero mirar para que no se haga muy extenso esto, posiciones del cuerpo. Posición anatómica es la primera que vamos a destacar. Distintas posiciones. Ustedes van a empezar a escuchar a lo largo de la carrera, como futuros enfermeros lo van a usar todo el tiempo. Está en decúbito, está en posición dorsal, ventral, y ustedes de repente tendrán que saber a qué se refiere, cómo es la posición y qué cosas uno puede, qué característica puede tomar desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Entonces, primera, posición anatómica, como la vemos acá a esta mujer. Fíjense, qué características le ven, sin leer acá, tápense, acá abajo, fuercen a su cerebro a pensar en esto, qué características pueden decir, cómo está, cómo es la posición anatómica, sin leer. Una vez que lo pensaron, vuelven acá, leen. En esta posición, el sujeto, o sea, la persona, el paciente, acá debería decir el paciente, como futuros enfermeras y enfermeros de ustedes, el paciente se halla de pie, que es lo que está acá la persona, la mujer, frente al observador, frente a ustedes, está en posición anatómica, con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante, acá. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante. No me pongo con las patas así, con el costado, no. Pies hacia adelante. Y los miembros superiores a los costados, como están acá, del cuerpo, con las palmas hacia el frente, a los costados y con las palmas hacia el frente. Esta es la posición anatómica de referencia. Y cualquier otro cambio se indica en relación hacia esta. Está, no sé, en posición dorsal o ventral en referencia a esta posición anatómica, ¿sí? La estudian. Otros términos que van a aparecer. Este cuadro, esta gráfica iba a decir, este cuadro es del libro, capítulo 1 de Tórtora. Términos direccionales para indicar. Imaginen ustedes parte de su, ya enseguida vamos a hablar de su futuro profesional, de lo que les va a tocar hacer, siempre para referirlo a lo que estamos estudiando, porque se supone que esto les va a servir para lo que ustedes tengan que realizar como profesionales. Entonces, parte de su tarea, una vez que se reciban, va a ser no solo controlar, sino además tomar nota para indicarle al médico, a la médica o a algún otro profesional que sea necesario, alguna indicación de lo que ustedes observaron en su examen, en su examinación del paciente. Entonces, ¿cómo le dice? Si alguien me dice, me duele acá, ¿cómo anotan? Anotan, el paciente dice que le duele acá, no se entiende, no se puede, no se realiza así. Entonces, hay términos direccionales para indicar en la zona abdominal superior, en la zona cefálica superior, en la zona inferior. ¿Se entiende cómo va esto? Entonces, ustedes tienen que conocer qué entendemos por cada uno de estos términos, porque tienen un significado, ¿sí? Por ejemplo, medial, ¿qué significa? Que es cercano a la línea media, ¿sí? Lateral, más o menos lateral, suena alejado de la línea media, puede ser para un lateral o para el otro. Proximal, imagínense o sea, piénsenlo, cercano a la unión de un miembro con el tronco. Proximal es próximo a, ¿verdad? Cercano al origen de una estructura.
Distal viene de que es más distante. Entonces, si una cosa es proximal, no es distal en general. Son términos opuestos. Alejado de la unión. ¿Sí? Entonces, esto va a ser parte de su lenguaje cotidiano profesional. Ustedes lo tienen que saber y nosotros se los vamos a pedir. En los exámenes, antes de los trabajos prácticos, antes, ahora acá en la clase. Bien. Regiones corporales. Fíjense que estamos de nuevo estudiando introducción al cuerpo humano, formas de nombrarlos, de referirnos, de caracterizarlo. Regiones corporales, otra vez esto, con todo el detallito acá leído de Tórtora. Las regiones corporales vamos a identificar cabeza, acá, cuello es otra región, miembro superior, ¿sí? Miembro superior. Miembros inferiores, miembros superiores porque son dos, ¿no? Está claro. Miembros inferiores y acá del otro lado tengo la otra. Tronco. Acá. ¿Sí? Entonces tenemos, acá lo tenemos detalladito. Cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Lógicamente, de cada una de estas regiones podemos luego identificar partes que la componen a esa región, ¿sí? Pero en principio estas son las regiones corporales. También tenemos cuadrantes, esto que les decía, y no, el paciente dice que le duele por acá, no, tenemos que nosotros poder dejar indicado y para identificar un sitio específico hay métodos. Vamos a ver dos metodologías. Una es la metodología de los cuadrantes. Fíjense que dice acá, la designación de cuadrantes, esto es tórtora también, se usa para localizar el sitio de dolor, tumores o alguna otra anormalidad. Tiene hinchado, inflamado, ¿sí? Fíjense a dónde está ubicado el centro del cuadrante. Cuadrante porque son cuatro, ¿verdad? ¿A dónde está ubicado? Lo ven ahí, ¿no? Está justo en el ombligo. Y fíjense, superior izquierdo, inferior izquierdo. Lo digo bien acá. Superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Lo dividen en cuatro. Esa es la forma más sencilla que hay. No se equivoca. La otra, 9 regiones, se utiliza para estudios anatómicos. Va con más detalle. 9. Disculpen. Como si fuese un tatetí. Miren, tengo 3 regiones acá. Tengo estas dos líneas dividen 3 regiones. Derecha, centro, izquierda. Acá hay 2 líneas más. Acá, flanco, derecho, región umbilical, flanco izquierdo. Y acá la zona baja, el hipogastrio, derecha, centro, izquierdo también. Tienen nombres particulares, fíjense, epi, gastrio, hipo. Epi es de arriba, hipo es de abajo. Hipo es poco. Estos prefijos se llaman, que van al inicio de una palabra. Gastrio viene de la zona gástrica, ¿verdad? Indican, tienen un concepto, una idea social. Entonces, epi significa mucho, hipo significa poco, entonces abajo o poco, fíjense, hipogastrio, hipoglucemia, todo es bajo, todo lo que tiene hipo, ¿sí? Y acá viene el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo. Acá los tenemos, ¿sí? Con algún detalle un poquitito mayor de dónde estaría cada región, de cuáles son las 9 regiones. Vamos a hacer un punto acá, pausa, sigue el siguiente bloque. Siempre me cuesta dejar de grabar acá.